Crónica de Corazones Perdidos. Escrito por Radiofix. Hace mucho tiempo, dos razas entraron en guerra, humanos y monstruos. Después del caos y la destrucción, los humanos se alzaron victoriosos. Con el conjuro de sus mejores hechiceros, los monstruos fueron sellados en las grutas del Monte Bot, donde fueron confinados durante cientos de años. De esta forma, la paz volvió a reinar entre las razas. Sin embargo, un evento causó el retorno de viejas andadas. En un pueblo cercano a las montañas, en el año 2001X, un monstruo volvió a la superficie para atormentar a sus habitantes. Con un cadáver entre sus manos, lo abandonó en medio de un campo de flores amarillas, no sin antes recibir un daño que solo puede ser descrito como mortal. Su vida culminó en el Palacio Real tras regresar al subsuelo. El príncipe de los monstruos falleció ese día. En gran cólera, el rey de los monstruos respondió a la muerte de su hijo con una nueva ley. Cualquier humano que caiga al subsuelo, sería asesinado en nombre de la raza de los monstruos. Los humanos ya no fueron posibles aliados, lo único que restó fueron almas blancas llenas de esperanza y júbilo ante esa decisión. Fue un antes y un después en el subsuelo. La reina abdicó su lugar y desapareció, el rey instauró una fuerza de élite compuesta por sus mejores guerreros, la Guardia Real, y un prometedor joven científico empezó a relucir entre sus pares. 10 años después, una niña viviría las consecuencias de esta sucesión de eventos. 2002X. Capítulo 1, Conteo 0. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda y, oh sorpresa, derecha. El mundo giraba. Marnie sentía que flotaba, como si su cabeza estuviera envuelta en una bruma blanca. ¿O eran nubes de algodón? No, no podía ser. Si lo fueran, su nariz habría terminado empapada en mocos y saliva. Tal vez solo fue su inquieta mente traviesa que empezó a darse cuenta de su entorno. Poco a poco, el mundo de Marnie dejó de estar al revés y fue más claro. Encima de ella, una enorme luciérnaga iluminó los cielos con su cola resplandecientes. No pudo ser el sol, de lo contrario no estarían las sombras bailando con las luces. Entonces, notó las paredes. Unas rocas extrañas la rodeaban, distintas a las que solía ver en el río, el bosque, o que tiró a los lagos junto a sus amigos del pueblo. No eran suaves, eran ásperas y raras. Intentó tocarlas y retiró la mano al instante. Dolían al tacto. Al menos fue compensado por su cama, un hermoso campo de flores amarillas. Pensó que eran girasoles, pero según su hermana estos solo crecían en grandes campos en los países europeos, y su hermana siempre fue la más inteligente de todas, así que debió ser otro tipo de flor. Tal vez fue un nuevo tipo de flor. Uno que ni siquiera su hermana conocía, ni estaba en sus interminables libros aburridos de ciencia y matemáticas. Si ese fuese el caso, ¿qué nombre le pondría a una flor que nunca fue descubierta? De esa forma, la pequeña Marnie de solo 7 años se quedó en el rezago de los suaves pétalos de la cama de flores durante un buen rato mientras se le ocurría un nombre. Estoy aburrida. Marnie expresó al aire. El cuerpo de la niña recayó de nuevo sobre la cama de flores mientras observaba la luz titilante sobre ella. Se preguntó si podría escalar eso. Se vio alto, pero nada que algo de voluntad heroica no pudiese solucionar, siempre fue una chica bastante activa. Sin embargo, ella no descendió hasta ese lugar para regresar de la misma forma. Además, esas rocas dolían. Por ello, Marnie decidió explorar la alternativa, una caverna llena de oscuridad y murales viejos. Hasta ahora, ella no se percató que la luz tenía un límite tan firme. Se mantuvo en los límites luminosos hasta ese punto. Marnie volvió a mirar la cama de flores, cómoda y plácida, que pareció susurrar cantos hermosos para que la niña estuviese calmada sobre el suave rocío y la alegre vista de sus estigmas. Sin embargo, mayor fue el deseo de avanzar que su deseo de permanecer sobre la única fuente de luz. Perdonen, señoras flores, prometo visitarlas en otra ocasión. Y nombrarlas también, quiero pensar un poco más en sus nombres. Así, Marnie caminó más adentro de la zona sombría. El suave desliz de sus pequeñas zapatillas fue todo el eco que emanó el área. La distinción de las piedras ásperas y la gran luciérnaga fue cada vez menos evidente. Llegó a punto de tener que ser guiada por el toque de la pared, incluso si la incomodó. Al atravesar lo que pareció ser una puerta, Marnie por fin reconoció una nueva fuente de luz. Sus ojos se iluminaron de emoción y de inmediato corrió. Todo para tropezar sobre sus pies.
No, ella dejó de ser tan torpe, desde hace 2 meses que no le ocurría algo como eso, ya aprendió a dominar por completo todo su cuerpo. En su lugar, miró bien atrás. Fue difícil definirlo, pero al acostumbrarse un poco más a la luz fue claro, era una roca. Por supuesto, no pudo ser tan descuidada para caer por su propia cuenta, pero sí lo bastante distraída para que tropezara con una roca. Piensa, Marnie, piensa. La niña se golpeó la frente con diversión, un extraño hábito que imitó de un desconocido que cruzó el pueblo. SHHZZZ. Marnie se detuvo. Retrocedió su mirada para ver mejor la extraña piedra. No tenía forma de piedra, y de hecho al tocarla de nuevo con el tacón de su zapatilla, no se sintió duro. Fue blando, como el pan del desayuno o la tierra húmeda. SHHZZZ. El sonido se repitió. No fue obra de su hiperactiva imaginación, definitivamente escuchó algo. Despacio, como si estuviese en un lugar que no debía a mitad de la noche, giró su cabeza con cuidado. La roca empezó a moverse, y se reveló como algo que no era una roca. Fue una cebolla, que desafió toda lógica posible para moverse. Trato de dormir, ¿te importa si dejas de pisarme? Dijo el vegetal, antes de percatarse del origen de la pierna que aún se mantuvo sobre él. Espera, ¿eres un humano? Fue como si esas palabras generaran un extraño código. Marnie sintió un extraño escalofrío en su espalda. Nada pudo compararse, ni siquiera regresar con el cuerpo empapado del lago pudo replicar el temblor que empezó a sentir en el momento en que cientos de ojos empezaron a acecharla desde la oscuridad. No pudo definir forma, tamaño, ni intenciones. Solo fueron seres sin rostro que, sin emitir ni un solo ruido, la niña sintió que se acercaron como entes ajenos a su consentimiento. Hola. No sé quiénes son ustedes, pero mi nombre es Marnie. No es que quiera causar daño. Bueno, no es que me importe dar un puñetazo si es que me tocan, pero me dicen que primero debo hablar antes de pelear, así que, ¿podrían ser tan amables de irse a un lado? No hubo reacción, nadie prestó atención a su introducción. Solo se acercaron sombras. De pronto, la niña se sintió acorralada. Incluso la luz de la puerta empezó a ser invadida por nuevas figuras que rodearon todo su ser. Desde criaturas tiernas y adorables, hasta horribles criaturas de pesadilla. Todos en un círculo para verla como si fuese un animal indefenso. No lo era, pero no trajo nada con que alejarlos, solo un listón en su cabeza. Tal vez un espectáculo con él los alejaría. Si eso funcionaría, quedarían tan cautivados por el uso de su listón que no tendrían más remedio que dejarla ir. Con un trago amargo de su propia saliva, y una inhalación profunda, Marnie desató su listón para volverlo un lazo. De pronto, justo cuando su acto estuvo a punto de empezar, en la gran y oscura habitación, llena de extrañas criaturas al acecho de su pequeña persona, Marnie vio la luz. No de una forma rara o poco precisa, en que se dice una cosa y en realidad significa otra, como su hermana al decir que si comía su almuerzo crecería con la fuerza de un león. Fue un engaño, si ese fuese el caso, su hermana tendría fuerza equiparable, y ese no fue el caso. Pero eso solo fue resultado de su mente que no puede concentrarse. Dios, en este momento Marnie deseó tanto resguardar sus pensamientos para detallar todo el espectáculo. Cientos de chispas de fuego y ceniza iluminaron toda la zona. Las extrañas criaturas no parecieron asustadas, pero sí intimidadas. Fue rara la paradoja, pero esa fue la percepción que tuvo. Uno a uno, las criaturas se fueron por donde vinieron, con sus ojos curiosos y sus extremidades impertinentes. Fue todo un show, como ver estrellas caer sobre los cielos y realizar su danza tradicional con la que se comunican unas a otras para iluminar la noche. Le gustaría definirlo con palabras más complejas y de señorita grande, como fantabuloso o despampanante, pero temió que estuviera equivocada en su lenguaje. Así que se fue a lo seguro. Es maravilloso. Marnie vocalizó, y tan pronto como lo hizo las llamas cesaron. Ahora, con los residuos de una débil luz de la siguiente sala, Marnie tuvo que apagar su entusiasmo. Desde el fondo de la habitación, una silueta de un extraño ser se aproximó hacia ella. Su mente ganó juego de su propio cuerpo y no pudo evitar retroceder un poco. El andar calmado y firme de la silueta solo dejó entrever que el ser de quien provino esa sombra no era humano. Sin embargo, tampoco pareció ser alguien peligroso. De lo contrario, las hermosas estrellas no se hubiesen sentido seguras de volver al rezago del largo vestido morado. Al momento de apagar la última vela, irónicamente, Marnie apreció con mejor detalle al ser frente a ella.
De gran altura, recordó a una cabra blanca, con pequeños cuernos que se camuflaron a través de su pelaje y unos ojos carmesí que, incluso si brillaron con intensidad, no prometieron daño alguno. ¿Estás bien, mi niña? Me disculpo por el comportamiento de ellos, no frecuentan a recibir visitas. Marnie no supo qué pensar. De primeras, los libros de su hermana nunca mencionaron que las cabras hablaran, ni tampoco supo cómo dirigirse a una cabra parlanchina. Tal vez malinterpretó a los monstruos. Siempre pensó que eran mitos para espantar a niños que no querían dormir, pero esa fue la única explicación que sus pensamientos pudieron crear. No sabía que los monstruos eran animales hablantes. Eso fue emocionante. Hola. Disculpa, señora cabra, ¿puedes entender lo que estoy diciendo? Si entiendo lo que dices, por supuesto. Y no tienes que llamarme señora cabra. Mi nombre es Toriel, y soy la guardiana de las ruinas. Vengo aquí todos los días para visitar algo. Los ojos de Marnie se iluminaron de inmediato al saber a lo que se refería. ¿A ti también te gusta recostarte en la cama de flores doradas, señora Toriel? Marnie preguntó, lo que sorprendió al monstruo por la mención de esa flora. Sí, yo misma fui quien las planté. Fueron mi último regalo para una niña muy especial, tal como tú. Eso es así. Pero pensé que los regalos eran para que los tuviera la persona a quien se los regalaste, como mi reloj. ¿Cómo puede ser que una cama de flores se considere un regalo? Marnie preguntó con curiosidad, algo que la guardiana de las ruinas no supo cómo responder. Lo entenderás a medida que crezcas. Solo debes entender que no todos los regalos deben ser materiales. A veces una sonrisa es más grande que un reino entero. Marnie asintió, no por comprensión, sino por complacencia. El concepto se le hizo ajeno, y a la vez familiar. Aún así, un regalo que fuese más allá que los objetos. Siempre pensó que para expresar cariño, debía ser expresado a partir de dar algo a cambio, es lo que su hermana siempre le explicó. Eres el primer humano que ha pasado por aquí desde un largo tiempo. Ven, no tengas miedo, te llevaré a un lugar más seguro. Toriel levantó lo que pudo entenderse como su mano, aunque también pudo ser el equivalente de su pata. Toda la teoría de animales le resultó raro a Marnie, mejor se quedó con lo conocido y avanzó sin pensarlo mucho. Ella tomó la mano de la guardiana y se aventuró a través de los destrozados muros. La iluminación artificial, originada de las flores rojas y las pequeñas luciérnagas, fue una cálida bienvenida en comparación a las frías y ásperas piedras. El lugar le recordó aquellos relatos de castillos abandonados, llenos de escombros y polvo, con paredes abandonadas por derrotas de gigantes dragones y princesas indefensas. Como ya te dije, en estos momentos te encuentras en las ruinas, el antiguo hogar de los monstruos. Vivirás por estos lugares, así que familiarízate con ellos. De esa forma, Marnie entendió que este mundo se movía al revés. Los lugares destruidos eran hogares genuinos, los retos y acertijos mentales fueron la forma de moverse en lugar de carretillas y caballos. Pudo haber descrito con mayor extensión los diferentes pasillos, cruces y laberintos que residieron de las ruinas, en verdad lo hizo. Se imaginó miles de patrones, como un camino para enormes hormigas que armaron sus hormigueros en las paredes en lugar de la tierra, o los pétalos rojos como el origen de las llamas de la señora Toriel. Sin embargo, el interés empezó a perderse un poco. Todo fue demasiado sencillo, lo único que hizo fue seguir a la guardiana y ella, con una sobreprotección que ni siquiera el día más meloso de su hermana pudo replicar. Ven, dame la mano. Con una voz maternal, Toriel acompañó a Marnie a través de un desafío de púas y agua que olía a cañería estancada. Marnie se cubrió la nariz para evitar que el olor se manifestara, y decidió mantener su enfoque o en la falda desgastada del vestido de la cabra, o los pinchos sin filo y oxidados, que fueron más molestos que peligrosos, o los incontables orificios de los diferentes agujeros y su origen. Tal vez fue su despistada cabeza que la hizo reconocer a un pequeño monstruo, similar a una libélula que la miró con extrema atención. Fue como un gato a punto de arañar. Eso la incomodó. Señora Toriel, ¿qué ocurrirá si otra vez me persiguen los otros habitantes de las ruinas? No debes preocuparte por eso, no dejaré que ninguno de ellos te haga daño alguno. Confía en mí. Pero, ¿y si ocurre? Entonces solo debes esperar a que arregle cualquier malentendido. Marnie no identificó bien lo que sintió. Fue una duda pensativa, como si algo estuviese mal en la lógica de la señora cabra.
Tal vez fue esa sensación similar cuando sus vecinos intentaron ocultar los regalos de los niños aún más pequeños para Navidad, pero fue diferente. Tal vez esa falta de seguridad detrás de esas palabras, o el origen de esas palabras, no debió de pensar de esa manera. Su forma de ver las cosas fue la que la trajo hasta ese lugar. Un momento. ¿Por qué fui en primer lugar al Monte Bot? ¿Dijiste algo, mi niña? Preguntó Toriel con dulzura, sin entender el pequeño susurro de la niña. Para nada. A veces cuando pienso demasiado las palabras salen de mi boca. Oh, eso significa que tienes una cabeza muy agitada. Yo también tuve a alguien que era así. Toriel pareció retroceder su andar por un pequeño instante, solo uno que casi llevó a Marnie al suelo. Por fortuna no se golpeó con su traje, aunque imaginó que sería igual de esponjoso que su mano. Fue raro diferenciar los días de las noches. Desde que Marnie cayó al subsuelo, su única noción de tiempo fue el reloj de su muñeca y el cansancio en sus ojos mientras exploraba cada rincón del hogar de Toriel. Después de ser encontrada por la guardiana, ella tuvo la amabilidad de ofrecer su casa como un refugio en el que Marnie se resguardó. No le importó la duración de la estadía, mientras estés a salvo de los peligros del mundo, será suficiente para mí. Ya pasó una semana, y se elaboró una dinámica en la que Marnie exploró con minucias cada una de las habitaciones del hogar y escuchó los interminables libros de caracoles y horneaban cientos de alimentos, todos dulces llenos de sabores que nunca probó en su vida. Fue un extraño diferente cálido, casi natural que irradia en la mujer cabra. No fue como su hermana que buscó generar ese sentimiento, ella lo hizo forzado. Con la señora cabra sintió un abrazo que nunca recibió. Se sintió feliz. Listo, ya solo queda esperar que la tarta de caramelo termine de hornearse, dijo Toriel, mientras retiró sus guantes y regresó a su asiento de terciopelo para leer un libro. No obstante, Marnie sí tuvo una queja de toda esta dinámica. Estoy aburrida. ¿Dijiste algo, mi niña? Toriel alcanzó a escuchar la queja de Marnie, solo para ser descartada por la niña acostada en el suelo mientras contó las cientos de ranuras en el techo de piedra áspera. No debes quedarte acostada en el suelo, no es bueno para tu espalda. No he terminado de contar. Entonces permíteme traer una silla para que te sientes más cómoda. Además, ¿por qué no cuidas que la tarta no se queme? Es solo esperar a que el dulce aroma se asome a tu nariz, ahí sabrás que tienes que sacarlo. ¿Cuánto demora? Preguntó Marnie, levantándose del suelo mientras se acomodaba para sentarse en la silla. No lo sé, puede que varios minutos. El rostro de la niña se desanimó de inmediato. Con un sonoro quejido irritado, se sentó en la silla, sus pies volaron por la altura del mueble y se encorvó para dejar a sus manos como soporte de su aburrida cabeza, que cambió su enfoque a la tarta en el horno. A pesar de ver la evidente reticencia, Toriel sonrió antes de volver a su libro de cocina en la sala. Marnie, por otro lado, se fijó en el postre y cómo se calentó. Fue una experiencia interesante, porque los hornos siempre jugaron con la temperatura. Si lo tocabas, te dolía con una fuerza incomparable. Si te mantienes cerca, emanaba un calor tan reconfortante, tan lleno de vida que pudo batir hasta las nevadas más intensas. El frío nunca le terminó de gustar. Todos sus amigos prefirieron la nieve, ella siempre fue más de las niñas que aman el calor y el sol, incluso si terminó empapada de sudor por esto. No deberías perder el tiempo de esa forma. Esa no fue la voz de Toriel. Una adolescente, con un largo cabello rubio recogido en una cola de caballo formal, con sus ojos azules fijos en una puerta de madera que antes no estaba ahí, con miles de cuadros y objetos inservibles que los abuelos guardaban para decorar sus casas y sentir de nuevo la vida de los recuerdos. Marnie no supo si se quedó despierta o era dormida. El punto es que eso fue una proyección vívida de la imagen de su hermana, con el mismo traje formal que llevó cada vez que fue a buscar empleo como criada de la señora Grace. Marnie siempre lo encontró tonto. Fue con su traje elegante, trabajó con ella unos cuantos días, mientras ellas residían en su casa, la anciana echaba del trabajo a su hermana y su hermana volvía a repetir el proceso una y otra vez. La señora Grace siempre fue olvidadiza, porque la propia Marnie perdió la cuenta de cuántas veces su hermana fue despedida de ese mismo empleo. ¿Por qué lo intentas? ¿No te va a volver a despedir incluso si no hace nada? Sé que no lo entiendes, pero tenemos una responsabilidad con la señora Grace. Clarice, ¿por qué? Explícame.
Marnie arremetió con su hermana, aunque su cuerpo fue detenido por la mano de ella que la superó con una fuerza engañosa, como si fuese una barrera invisible que no pudo ser superada. No me molestaré en hacerlo. Lo más seguro es que si lo intento, empezarás a contar las canicas que hay en el cajón del mesón izquierdo. Marnie parpadeó un poco. Ella no vio ninguna jarra de canicas. Tal fue su sorpresa que su hermana tuvo razón. Había un jarrón entero en el cajón, lleno de las divertidas bolitas de cristal duro. Con algo de esfuerzo, Marnie las cargó de nuevo al sofá con olor a pis y regresó junto a su hermana que vio todo su acto con escrutinio. Alto, esta es una especie de trampa, ¿no es así? Marnie dedujo, lo que hizo que su hermana abriese un poco los ojos. A veces me preocupa lo inteligente y tonta que puedes ser. Oye, Marnie se quejó, antes de ser recibida por una mano que agitó su cabello y lo desorganiza todo. hey, me tomó toda la mañana arreglarme el cabello. Yo fui quien te hizo ese peinado, lo único que hiciste fue perder el tiempo jugando con el cepillo. Es como si me echaras la culpa. ¿Qué comes que adivinas? Clarice se burló, mientras las mejillas de su hermana se sonrojaron en un tono que recordó a una fresa, más por la forma de su cara fina y a la vez redondeada por la grasa infantil. No importa mucho, eres una niña, y todas las niñas de tu edad deberían explotar su imaginación para tener lindas memorias llegada a la edad de las responsabilidades. Marnie no prestó atención. En su lugar, decidió abrir la caja de canicas y hacer un despropósito en el suelo mientras éstas rebotaban de un lado a otro. Por fortuna lo hizo en la alfombra de animal podrido, así que la distancia en que las bolas se fueron no fue tanta. Clarice, ¿estás diciendo que no puedo concentrarme en algo? Sí puedes, pero te concentras en lo que te conviene. Habrá veces que tendrás que disponer tu tiempo en hacer cosas que no quieres y dar tu máxima actitud en eso. Marnie no entendió a su hermana, las canicas de su mano envueltas como si fuesen grandes granos de arena. No lo entiendo, porque debería ser algo que no me gusta. A veces debemos de hacer cosas que no queremos para conseguir cosas que queremos o necesitamos. Clarice pensó un ejemplo sencillo. Es como comer espárragos. A ti no te gusta comerlos, pero lo haces para conseguir un caramelo más tarde. Odio los espárragos. Y a mí hacer esto, pero no me ves quejándome de ello. Lo estás haciendo ahora. Marnie se rió, antes de ser recibida por un potente golpe de su hermana. Ouch. ¿Y eso por qué? Para que respetes a tus mayores. Ni que fueras la señora Grace. Aunque eso no importa, no creo que cambie mucho, ya te comportas como una abuelita. Solo te falta el pelo blanco y las arrugas, ja 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 ja. Eres una. Clarice se detuvo, viendo que empezó a perder el hilo de su conversación. Mi punto es que a veces debemos hacer cosas que no queremos para tener lo que sí queremos. No toda nuestra vida va a ser lo que nosotros queramos, ¿entiendes? Marnie pensó un poco, su dedo jugueteó sobre su barbilla unos segundos antes de responder. No, pero gracias por tu sabiduría. Sabiduría. En serio me pregunto por qué lo sigo intentando. Clarice se dejó caer sobre el mueble. No obstante, no pudo relajarse mucho. Con un estruendo comparado a un relámpago en plena lluvia eléctrica, la puerta del otro lado tronó con un sonoro siga. Al otro lado de la habitación. Con un suspiro pesado, Clarice se aventuró a pasar a las fauces de la bestia. Buena suerte, te detesto. Clarice sonrió con cansancio, y antes de entrar en la habitación, agitó de nuevo el cabello de su hermana menor antes de ingresar. Yo también te detesto, mocosa malagradecida. Con esto, la mayor de las hermanas ingresó a la habitación, y tan pronto como el pequeño ajuste de la puerta confirmó su cierre, el paisaje alrededor se deformó. La esencia de una vieja sala de siglos de antigüedad se superpuso a olores, de tierra, de piedra, de raíces. La esencia misma se sintió diferente. Y a su vez, el vacío oscuro de una luz que empezó a desaparecer en la niebla, ecos de voces sin rumbo ni destinatario. Marnie no lo entendió, su mente no procesaba nada. Estaba abrumada por la poca claridad. Sin embargo, su corazón, lleno de esperanza y sueños banales, se sumió en una profunda tristeza que le incomodó tanto, como si hubiese caído por una acera pavimentada y se hubiese lastimado con granito y pedruscos. Quiso escapar, no le gustó nada ese lugar, ni la repetición de imágenes que su mente la embaucó en reproducir una y otra vez. Clarissa, ¿dónde estás?
En medio de esa bruma de humo negro, como los vapores de un viejo carro, con el mismo hedor que entró en el cuerpo de Marnie y la consumió, devorada por una indescriptible sensación de malestar, una sensación cálida en su muñeca la hizo respirar. Con una gran bocanada de aire, Marnie se fue para atrás de la silla. Sus ojos volvieron a observar las grutas en el techo y su cuerpo volvió a estar acostado en el estruendo. Pesados pasos resonaron en el lugar antes que una preocupada Toriel viese lo ocurrido. Mi niña, ¿estás bien? El monstruo cabra se agachó de inmediato para ver los posibles daños que tuvo la niña. Sí, estoy bien. No fue nada, soy más resistente de lo que parezco, ¿ves? Marnie se calmó con rapidez. No le gustó ser acosada de esa forma, y su mente se configuró casi de inmediato para interpretar todo lo ocurrido con un sueño. No fue el golpe lo que hizo que se diese cuenta de lo ocurrido, fue la baba de la comisura de su labio que le arruinó su dulce peinado. Tan pronto como Toriel se fijó en la salud de su huésped, pudo concentrarse en otros asuntos. Por ejemplo, la tarta de caramelo en el horno. Oh, por mis nueces. Dame un segundo y vuelvo contigo, cariño. La tarta ya no pudo llamarse como tal. Aunque no llegó a quemarse por completo, el sabor y la textura ya fueron arruinados por el calor. Toriel sacó unos guantes para intentar salvar lo que se pudo. Incluso con la mejor de las actitudes positivas, el resultado final no solo fue un gran e imponente no de decepción. Lo lamento, mi niña, pero no queda mucho por rescatar. Marnie se encogió. Si bien la señora Cabra siempre tuvo la amabilidad de despejar las dudas, esta vez fue su completa responsabilidad. Ella fue quien se quedó al cuidado de la tarta, y la dejó quemar por quedarse dormida. No tuvo derecho, en especial porque ella siempre la trató muy bien y no pudo dar algo del cariño que le han dado. ¿Me vas a castigar? ¿Castigar? No. Yo. Toriel se detuvo para pensarlo mejor. Sin embargo, volvió a negar con la cabeza. No, mi niña, no hay castigo. Nunca me gustó usarlo. Siempre estamos abiertos a la mejora. Sé que la próxima vez tendrás cuidado de cuidar la tarta. Por alguna razón, el corazón de Marnie se torció de forma incómoda. Fue poco reconfortante, como si hubiese sido exprimido por uno de esos extraños artilugios que su hermana usó para sacar el agua de los limones. Sin darse cuenta, sus dientes mordieron el interior de sus mejillas y sus brazos se juntaron entre sí, mientras apuntó hacia la dirección que su cabeza paró, al suelo. Iré a caminar un rato. Está bien, será lo mejor. No me gustaría que te quedaras y te quemaras por el horno. Dijo Toriel distraídamente. Sin esperar una segunda respuesta, Marnie trotó a la salida. Sus pequeños pies se sincronizan en un andar que dejó en ridículo a cualquier militar que fuese a parar por su pueblo y se escabulló por el gran árbol rojo. Ese fue su lugar favorito, un tronco lleno de vida y con hojas que nunca había visto. Ella pensó que todas las ruinas solo eran la extensión de ese árbol, y de estas provenían las hermosas flores rojas que rodearon toda la zona. No, este no fue el momento de divagar. Por alguna razón, se sintió igual que las ocasiones que su hermana le pidió un favor y ella no pudo cumplir con ninguno. No porque no pudiese, sino porque siempre se distrajo con algo más. ¿Soy una mala niña, no? Dijo Marnie para sí misma. Ni siquiera tuvo el impulso de llorar. Las palabras fueron expulsadas por su boca con un sentimiento nuevo que no había experimentado hasta ahora. Ácido, era la mejor forma de describirlo, como si chupase paletas de helado cubiertas de sal. No es que lo pensara mucho, ni siquiera tuvo ánimos de pensar en alegorines o metafísicas, o como quiera que se diga. Fue ácido, punto. Tal vez por eso el árbol le resultó un mayor consuelo a Marnie. Envuelto en un aroma reconfortante que silbó a sus oídos y se filtró en su nariz. Solo fue esa la forma que se dio una mayor conciencia de sus acciones. No podía terminar las cosas así. Lo tenía. Si elaboraba una tarta tan buena como la de Toriel y se la daba, eso compensaría el desastre anterior. Ella no sabía cómo hacer tartas, ni cuál era la receta del monstruo cabra, pero algo en esos libros de la biblioteca debió de decir algo. Por eso, motivada, Marnie descendió del árbol y se permitió regresar a la casa, ahora con una sonrisa triunfal. No obstante, algo la detuvo. Del rabillo de su ojo, la tentadora vista de pequeñas piedras móviles causó una llamada de atención inhumana. El impulso de responsabilidad la envolvía, pero la fuerza de la curiosidad la consumió por completo. Solo será un momento. Se dijo a sí misma. Siguió las extrañas piedras saltarinas. Como siempre, las piedras nunca fueron piedras, como las ideas no fueron nada más que ideas.
Ahí, arrojados a la intemperie, un grupo de guisantes generó pequeños agujeros por los cuales esconderse. Tropezaron sobre sí mismos y rieron con un lenguaje que a Marnie le resultó extraño, muy propio de ellos. Hasta ahora, Toriel siempre se comunicó con ella en su lengua. ¿Acaso los monstruos tienen su propio idioma? Hola. Marnie preguntó, sin esperar que estos guisantes le entendieran. Sin embargo, lo hicieron. No solo la entendieron, sino que de inmediato pausaron sus saltos y la miraron con atención. Por unos segundos, ninguno realizó un movimiento. Lo único que hizo fueron los párpados. Un parpadeo Marnie, un parpadeo de alguno de los guisantes. 1 y 2, parpadeo, y sin razón del quiebre de esta extraña rutina, los guisantes se reunieron entre ellos. Muy bien chicos, ¿cómo lo practicamos? Los guisantes susurraron, lo bastante fuerte para ser escuchado por Marnie. Hola. Mi nombre es Rimi. El mío Rimi. Y el mío Mimi. Y somos. Los guisantes saltaron, pero ninguno supo qué responder. Su acto se interrumpió de golpe tras una realización incómoda. Marnie retrocedió un poco. Esto provocó que su vestido se ensucie un poco, pero nada de lo que no estuviese acostumbrada. Un momento, tú no eres Dimi, no soy Dimi. Dijo uno de los guisantes, el más pequeño. No, te equivocas. Tú eres Dimi, y él es Mimi. Dijo el más grande de los guisantes. ¿Y si solo nos quedamos con los nombres que estamos más a gusto? Dijo el guisante del medio, solo para ser recibido con miradas vacías de sus compañeros. Típico de Fimi. No sabe entender la importancia de una coreografía bien realizada. ¿Desde cuándo soy Fimi? Marnie no entendió nada del espectáculo. Casi prefirió el juego de luces aterradoras que este extraño acto por parte de los pequeños monstruos. Era menos confusos, porque entre tanta charla no supo identificar quién era Dimi, Rimi o Mimi. Al final, los consideró a todos como esos tres nombres, así que los tres serían Dimi, y Rimi, y Mimi a la vez. Disculpen, pequeños guisantes. ¿Qué? Los tres guisantes atacaron, lo que paralizó a la niña que se sintió intimidada por una comida que pudo devorar en menos de 3 segundos. ¿Por qué hacen eso? ¿Acaso actuarán en una película? Algo por el estilo. Dijo el guisante del medio. De las pocas veces que hemos salido de las ruinas, hemos visto una clara falta de entretenimiento. Ya no hay mucha diversión ¿Desde? Marnie cuestionó el abrupto silencio del guisante. ¿Eso qué importa? Dijo el guisante más grande. Lo importante es que debemos volver a ensayar. Rimi, Mimi, de vuelta a los agujeros. Pero yo soy. Eres Mimi. Punto. Exclamó el guisante más grande al más pequeño, que solo pudo asentir a mala gana, incluso si él sabía que el verdadero nombre del guisante más grande era en realidad Mimi y ya se le olvidó. No, nuestro show debe esperar. El guisante del medio interrumpió a sus compañeros. Con el porte de un caballero de épocas victorianas, el guisante se acercó al dorso de la mano de la niña para inspeccionarla, observándola con curiosidad mientras sus dos compañeros lo acompañaron y miraron la extremidad humana. Se quedaron callados unos momentos antes de que uno de ellos se dirigiera así a la pequeña rubia. Pequeña dama, espero no importunar. Agradezco su atención y su cooperación en beneficio a la raza de los monstruos. Ahora, si no le importa, puedes darnos tu alma. El guisante del medio realizó una reverencia formal, adecuada de un caballero. Marnie se quedó sonriente mientras el guisante realizó su petición. Sin embargo, algo estaba raro. No tuvo un punto de referencia para saber lo que significó. El panorama se vio negro, literalmente. Entre pequeños parpadeos, Marnie empezó a ver el ambiente trastornarse a una forma sin color del mundo. Sin pensarlo, la niña tiró al guisante de su brazo que, con una acrobacia digna de la imagen que su pequeña apariencia intentó recrear, se agrupó con sus compañeros. Mi alma. Marnie no entendió el concepto del alma. Esa duda se despejó cuando un nuevo color surgió de su pecho, una en forma de corazón. Incluso la más distraída de las mentes pudo atar cabos. Lo que ellos hablaban de alma era su corazón, un corazón cerúleo que brilló en toda la sala. Todo ocurrió tan rápido que no supo si todo fue producto de su loca imaginación o fue real. La coreografía de baile de los guisantes y el mundo monocromático fue tan irrisorio, desconectado de cualquier elemento que la atase a la realidad. No importó si fue producto de un sueño o no, la verdad es que su cuerpo reaccionó en consecuencia y retrocedió en pasos temerosos. Señores guisantes, por favor. No sé lo que piensan, pero estoy segura que podemos llegar a algo. Te tengo dulces, y también algo de tarta. Planeaba hacer una en cuanto llegara.
No podríamos. Marnie no tuvo tiempo para reaccionar al momento en que una semilla se incrustó en el corazón. Si bien se mantuvo igual en apariencia, en el interior fue una sensación escalofriante. No dolió, fue como si un pedazo de ella se desvaneciera, como si su conciencia se desconectara de todo. Gracias por la oferta, pero estamos muy cómodos con solo tu alma. El guisante mayor habló con educación. No fue un acto de maldad, ni una pelea nacida por el resentimiento. Marnie no entendió por qué la atacaban si no había hecho nada, ni ellos parecían guardarle algún rencor. Por favor, deténgase. No quiero luchar, o que me hagan daño. Déjenme volver. Marnie gritó, su desesperación empezó a crecer al mismo ritmo que nuevos racimos de guisantes no vivientes emergieron en toda el área y rebotaron de un lado para otro. Con vigor y empeño, la niña esquivó la mayor parte de esos guisantes que rebotaron por todas las paredes. Sin embargo, su miedo creció a la par de su somnolencia, mientras su alma fue atacada una y otra vez. Los guisantes presionaron su persecución. Las palabras de Marnie quedaron en oídos sordos. Ahora, hermanos. Este es el acto final de Dimi, Rimi y Mimi. Exclamó el más pequeño de los guisantes, mientras sus otros dos pares se escabulleron por los agujeros al interior del suelo. Seremos los salvadores de la raza de los monstruos. ¿Salvadores? Marnie preguntó. Sus dudas tuvieron que esperar. La tierra empezó a temblar. Grandes raíces se precipitaron hacia el techo de las ruinas. El poder impactado fue tal que las ásperas piedras empezaron a caer. Marnie se desesperó, perdió cualquier rastro de compostura y buscó un refugio. Su mente corrió a la par que unas lágrimas nacidas de la desesperación. El árbol de flores rojas fue su consuelo. Escaló por encima de él, a la vez que todos los ataques cesaron de golpe. Los guisantes, algo agotados, salieron de sus madrigueras para ver su espectáculo. Cielos, esto es un desastre. Dijo el mayor. En efecto, pero al menos lo conseguimos. Yo no estaría tan seguro. El del medio corrigió al guisante del medio. Apuntó a la punta del árbol. Marnie los vio, petrificada. Su cuerpo se volvió de mármol y su respiración generaba un ruido sin armonía ni coherencia. El silbido de su nariz pudo ser transformado en notas musicales, pues el ritmo llevadero fue algo que el pie de uno de los guisantes empezó a traducir en pequeña danza. Mimi, ¿qué estás haciendo? Preguntó el pequeño. No lo sé. Mi pierna no responde. Es la niña, está haciendo sus trucos raros de humanos y está encantando a Rimi. Dijo el guisante pequeño, que deseó ser corregido por el del medio, pero dejó que viviera con la equivocación. Esa pequeña discusión le ofreció a Marnie un margen. Su mente comprendió lo sucedido de inmediato. Sin embargo, nada quiso actuar. Intentó hablar, pero su voz se escuchó hueca. Trató de mover sus dedos, pero quedaron pegados al tronco. Nada funcionó. Las ideas volaron en que el rayo de esperanza surgió, y nada funcionó para librarse de esta terrible situación. Cálmate. Ese fue el eco de su mente hablando. De nuevo, no fue su propia voz quien la llamó. Marnie sonrió, incluso si aún no pudo tener control total de su agitado cuerpo, su grito de ayuda fue escuchado. Incluso la sombra de aquellos que no están presentes resuenan en este espacio que solo refleja el acto del alma. De un suave sollozo, la voz de Marnie empezó a dibujar una sonata de delicadas notas. No fue la mejor cantante del mundo, eso fue compensado por la armonía inherente en esta y la dulzura que una voz tan aguda como la suya pudo ofrecer. Hey, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso crees que aunque algo como eso funcionará? Marnie ignoró el quejido de los guisantes y siguió con su canto. La dulce voz de la infancia dio un respiro para las almas agitadas de los desesperados monstruos. En medio de esa melodía, ella pudo reconocer la razón de toda esta lucha. Más allá de las payasadas del espectáculo, una sombría verdad se ocultó. Fueron como gatos que intentan atrapar ratones porque no tuvieron nada más que comer. Dime, Mimi. No caigan en oye, ¿por qué tengo los ojos tan pesados? El guisante del medio empezó a arrodillarse. Sus otros dos compañeros quedaron en el suelo, boca abajo, con pequeños ronquidos provenientes de inexistentes pulmones. Marnie observó con cuidado hasta que los tres guisantes quedaron profundos en su sueño. Incluso después de eso, continuó con su canto hasta que el recuadro negro desapareció y el mundo retornó a la normalidad. Sin querer despertarlos, Marnie regresó a toda prisa a su hogar junto a Toriel. No tardó mucho en llegar, siendo recibida por una animada Toriel que terminó por completar otro postre de caracoles listo para ser devorado. Mi niña, qué buen momento. ¿Te apetece un poco de mi nuevo snufle?
Creo que es una receta humana. Marnie no respondió. La guardiana se extrañó del silencio de la niña, y su preocupación creció al momento de ver los ojos rojos provenientes del llanto. Oh por Dios. Mi niña, ¿quién te hizo daño? Dímelo, le daré una fuerte reprimenda por intentar lastimarte. Señora Toriel. Marnie habló, mucho más seria de lo que su imagen de niña buena dejaba ver. ¿Qué es un alma? El resto de la noche tomó un rumbo bastante estresante para ambas. La conversación con respecto a las almas era un tema bastante complicado de explicar y entender para una niña tan pequeña, especialmente por el susto que había pasado gracias a la pandilla de guisantes. Sin embargo, la idea general logró ser captada. Así que, el rey de este mundo quiere mi alma, que se puede entender como mi corazón, para que los monstruos rompan una barrera y puedan volver a la superficie, ¿es así? Toriel asintió. Lo sé, es una regla horrible. Yo misma no estoy de acuerdo con la conducta en que él manejó las cosas. Marnie todavía no supo cómo procesar esta información. Fue tanto, y solo un pequeño resquicio del peligro que fue envuelta. Ella comprendió hasta cierto nivel su situación. No fue un país de piedras ásperas, monstruos raros y flores amarillas. Fue un lugar que buscó lastimarla a toda costa. A pesar de todo eso, la voz de su interior no escuchó esas razones. Su tristeza no nació del que fuese herida, sino de la voz que siempre guió su vida y ahora tuvo que luchar para regresar. Debía hacerlo, costara lo que costara. Mi niña. Marnie, por primera vez, ignoró a Toriel. La conversación transcurrió en la sala, por lo que Marnie solo tuvo que cruzar una habitación para llegar a su destino. Las escaleras principales del hogar no tuvieron un destino ascendente. En su lugar, fue un largo pasillo a las afueras de las ruinas. A palabras de su propia guardiana, es su única salida y entrada. Incluso si tuvo la fuerza para resistir la aspereza de las piedras, el escalar las rocas por las que regresó no terminaría en nada. La única forma de volver era por Niwom, la capital de los monstruos y la barrera mencionada por Toriel. ¿Qué crees que estás haciendo? Toriel, por primera vez, agarró con reprimenda a Marnie. El agarre fue firme, pero el latigazo proveniente del choque de fuerza ocasionó un ligero dolor en el hombro de Marnie que no dudó en demostrar. Eso fue suficiente para que el monstruo cabra detuviese su agarre y optase por tomar los hombros de la niña. Sé que estás impaciente por volver, pero no te adelantes. Mi niña, lo que estás buscando no es un camino lleno de flores y tartas. Lo sé. Me lo has dicho. Toriel, que no supo si esperó a ser respondida con tal agresividad, intensificó su mirada. Si te lo he dicho, entonces, ¿por qué insistes en recorrer este camino? ¿Por qué? Marnie gritó, antes de girar a todos lados su cabeza. Porque, no sé, debo. No puedo permitir que hagas algo tan imprudente como eso. Pero, Sin peros. Ve a tu habitación. Toriel discutió con firmeza. Marnie intentó retarla con la mirada. No obstante, la fuerza detrás de esos ojos escarlatas fue suficiente presión para que la niña obedeció a regañadientes. No por amenaza, sino porque no deseó lidiar con las consecuencias de su enojo. Sin embargo, la propia Marnie se sintió frustrada. Su mundo de infinitas posibilidades y diversión se empezó a achicar a tal punto que las paredes de este gran hogar eran el límite. Fue como volver a la casa de la señora Grace. Marnie no aguantó todas las emociones. El miedo, la ira y la impotencia causó que un brote de la semilla de la frustración se liberase en un grito tan pasional que cualquier monstruo a la redonda tuvo que pensar 2 veces antes de tan siquiera atreverse a enfrentar a esa niña. Marnie se lanzó a la cama. La almohada fue víctima de la furia, que recibió golpes y estiramientos dignos de un proceso médico bastante doloroso. Un masaje tormentoso que fue todo menos relajante. Incluso vino incluido con una adición de dientes. Esta sesión de abrazos agresivos y cariños descarados duró un buen tiempo. Solo fue hasta que la niña quedó sin aliento que todo terminó. Los leves jadeos, mientras sostuvo los restos de una almohada que se mantuvo inmutable al cambio. Marnie buscó mantener esa rabia interna, esa chispa nacida de no cumplir su deseo, pero eso no fue siempre lo que hacía. Y mira en dónde la terminó de llevar. Cálmate. El susurro de su mente la hizo apaciguar su ira. Fue como un enchufe. Marnie sintió un gran cansancio acumulado. ¿A qué quería llegar con todo esto? Fue la primera vez que se preguntó. Siempre se justificó con la excusa de que liberó sus pensamientos. ¿Qué tan verdad fue esa afirmación? ¿O solo fue porque no le gustó la situación en la que estaba?
A veces hay que hacer cosas que no queremos hacer para tener lo que sí queremos. Las palabras de su hermana volvieron a su mente, y algo de sentido cobró detrás de ellas. La señora Toriel dejó muy en claro su postura de impedir que Marnie saliese de las ruinas. Por eso, la revolucionaria idea de concentrarse por primera vez en su vida cobró sentido. Tengo que irme. Marnie no supo si esa fue la decisión correcta, pero sí la que estuvo más conforme. Se dirigió a la puerta, y estuvo a punto de girar la manecilla, solo para escuchar una voz desde el exterior. ¿Está todo bien? Preguntó Toriel, y si no fuese por el remanente del sonido, Marnie pudo jurar que escuchó algo de tristeza detrás de su tono. Sí. Ya todo está bien. No hubo una respuesta de regreso, solo pasos que retrocedieron hasta la sala, o la cocina. Toriel siempre cocinó a estas horas. Ahí fue que la pequeña niña tuvo una epifanía. Marnie observó el reloj en su mano y contabilizó el tiempo. La rutina de Toriel fue bastante como ese mismo artilugio. Funciona de cierta forma, con cierto sentido, y en cierta hora ella duerme. Por lo regular lo hace en el gran sofá de terciopelo, nunca la ha visto entrar en la habitación. Y con la sola idea de que Toriel se fuese a dormir es que Marnie empezó a maquinar un plan, uno que pudo dibujar a través de mapas del tesoro que la llevarán a la salida de toda esta batalla. Ahora. Marnie susurró mientras usó un poco de los conocimientos obsoletos y enseñanzas impartidas para saber cómo proceder. Marnie estuvo en vela esa noche. Fue la primera vez que estuvo tanto tiempo despierta. Parte de ella se emocionó por la idea, su hermana siempre la mandó a la cama mucho antes de que ella se cansara. Ahora, apenas pudo resistir con los ojos abiertos. Intentó abrir uno antes que el otro se cerrara. Fue un intercambio de semáforos, como si el ojo izquierdo fuese la luz roja y el ojo derecho la luz verde. Tin 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 tin. Ambos semáforos se abrieron en una luz reveladora que apagó de inmediato. Con cuidado, Marnie abrió su habitación y observó su entorno. Las velas estaban apagadas y todo el hogar estaba envuelto en una bruma espesa. Por fortuna, hubo suficiente luz ambiental para que los ojos de la niña se acostumbraron rápidamente a la oscuridad. Caminó en puntillas, con cuidado de hacer ruido. La sala fue aún peor. Como ella supuso, Toriel quedó postrada en el sofá. No hubo que verificar que estuviese dormida, sus sonoros ronquidos fueron suficientes para cerciorarse este hecho. Eso le permitió a Marnie explorar la sala con cierto cuidado. Encontró muchas cosas. Caracoles, saliva de caracoles, concha de caracoles. No es como si hubiese mucho, un supermercado no le iría mal a las ruinas. Tomó lo que pudo y continuó a la cocina. Su hermana siempre le inculcó la importancia de mantenerse hidratada, y con los dientes blancos, así que siguió ese consejo y consiguió botellas de agua y su propio cepillo de dientes que, por su propia pereza, dejó abandonado en la cocina al realizar el ritual higiénico junto a la comida. También se fijó en el refrigerador. La mayor parte estaba cubierta por postres deliciosos. La niña estaba antojada por varios de estos, pero se contuvo. No fue bueno intentar abastecerse solo de dulce. Con dolor en su alma, decidió tomar también comidas que eran mejor para ella. Estuvo a punto de irse hasta que pensó un segundo. Los monstruos no serían generosos con ella. Buscaban hacerle daño, robar su alma. Mientras se mordía el labio, Marnie abrió el cajón de cubiertos. Miró de reojo para ver todos esos cuchillos afilados. No le gustaron, se lastimó los dedos de una forma bastante fea al momento de intentar cortar verduras. Su hermana le prohibió estrictamente el usarlos. Por eso, prefirió una segunda opción. No parecía afilado. De hecho, fue envuelto en una cinta rosada que le pareció lindo. Intentó tomar el borde y no se sintió afilado. Fue de plástico. Es un cuchillo de juguete. Marnie susurró para sí misma antes de tomar el utensilio como su medida de defensa. Con todo preparado, envuelto en una bolsa, Marnie eludió de nuevo el pesado cuerpo de su benefactora y descendió por las escaleras. Lo hizo con tal cuidado que ni siquiera ella escuchó sus propias pisadas. Incluso al salir del hogar procuró hacer el menor ruido posible. Del bolsillo de su falda, una pequeña nota fue pegada a uno de los muros con algo de su saliva. Fue asqueroso, pero muy efectivo. Al sentir que se alejó lo suficiente de la casa, Marnie aceleró el paso. Avanzó por el inmenso pasillo y llegó hasta una habitación oscura, similar a la que estuvo al conocer a la guardiana. Una gran puerta con el mismo símbolo de las ruinas y la ropa de la señora Toriel se dibujó frente a ella. Runa Delta, estuvo en su inscripción. En verdad me hubiese gustado despedirme. Entonces hazlo con propiedad. Marnie pegó un chillido de sorpresa al ver al ser que menos esperó contemplar.
Toriel estuvo frente a ella, y no estaba nada contenta. Sus manos cruzadas y su mirada furiosa fue todo lo que indicó que la niña se ganó una buena. No obstante, esta vez estuvo convencida de sus acciones, y no retrocedió. Tengo que volver porque mi hermana mayor me está esperando. Sé que puede ser muchas veces una idiota, pero sé que me quiere mucho. No puedo quedarme aquí. No puedo esperar tanto. ¿Y exponerte a un peligro al que no estás preparada? No sabes lo que un monstruo puede hacer. Marnie no cedió, mantuvo sus ojos rígidos, con su respiración tan calmada como pudo ser. Toriel solo se palmeó la cabeza con un suspiro ambivalente entre la decepción y el cansancio. Hablaremos de esto cuando volvamos. No. Marnie, que deseó dejar más en claro su punto, retiró el cuchillo recién encontrado y se enfrentó a Toriel. No volveré, no puedo. Toriel quedó tiesa, sus músculos se desactivaron en el instante en que reconoció el cuchillo de la mano de Marnie. Marnie, ¿de dónde sacaste eso? Eso es de... Al darse cuenta de lo que diría, Toriel decidió retractar sus palabras. de mi hija. Puedo defenderme, tengo con qué. También tengo comida, y mucha agua, y algo de postre. Tengo todo para sobrevivir. Marnie argumentó, lo que recobró los sentidos de Toriel. Con algo de impaciencia, el monstruo cabra afirmó su autoridad al elevar su postura y dejar atrás su semblante maternal. ¿No lo entiendes? No solo necesitas suplementos. Allá afuera nadie tendrá piedad contigo. Los he visto, contaminados por las mentiras de Asgore. Entonces no seré una niña buena con ellos. Correré y lucharé de ser necesario. No me importa, lo único que quiero es volver. La convicción de Marnie fue tan contagiosa que la propia Toriel quedó pasmada en su interior. No obstante, este fue su reto, y no permitiría que el plan se lleve a cabo. ¿Estás segura que puedes defenderte? Cuestionó la guardiana, con algo más de premonitoria lucha. Los monstruos somos diferentes a los humanos, encontrarás esa diferencia muy pronto. No me importa. Contestó Marnie con descaro. Si estás tan dispuesta a irte, no me dejas otra opción. El alma de Marnie volvió a emerger mientras la ya oscura habitación fue envuelta en una nueva niebla que solo permitió la vista de las dos. Con una lágrima solitaria en su mejilla, Toriel procedió. Debía demostrar a la fuerza el peligro que se avecinaba. Perdóname por esto, mi niña. Los fuegos destellantes emergieron de las palmas de Toriel. La poca iluminación ambiental fue envuelta de nuevo en estrellas que fueron en ascenso en cantidad. Incluso si el peligro fue inminente, incluso si fue el momento que más miedo tuvo en toda su vida, que un mal movimiento y su vestido se hubiera estropeado en líquido, Marnie se mantuvo firme. No movió ni un músculo. Esperó mientras el fuego creció en tamaño. Ahora. De pronto, del bolsillo de su falda, Marnie lanzó pequeñas bolas viscosas. Toriel observó lo lanzado. En un principio consideró una resistencia de la niña, por lo que permitió que las bolas se precipitaran contra ella. Fue un grave error. Estas pequeñas bolas no eran otra cosa que saliva de caracoles. Las llamas remanentes de las grandes esferas ígneas se sumergieron en las esferas de slime que, sin parangón, crearon una gran capa viscosa que envolvió por completo a Toriel. Todo el fuego de la habitación se esfumó de inmediato. Incluso si la guardiana deseaba convocar más fuego, el slime lo absorbería al estar en su punto más viscoso. Toriel no pudo hacer nada más que ver con admiración, miedo y asombro lo ocurrido. Nunca esperó una respuesta de Marnie de esa forma. Bajó la guardia y pagó caro las consecuencias. Aún recuerdo tus charlas con los caracoles. La baba de los monstruos caracol era diferente. Crecían mucho cuando se juntan con el calor. No quiero pelear, me has dado mucho, demasiado. No has sido más que amable conmigo desde que llegué aquí yo. Marnie no pudo mirarla a los ojos. Se sintió horrible. No le gustó ir en contra de esa amable señora, que la protegió en todo momento, pero su deseo de volver con su hermana para enmendar las cosas fue aún mayor que su sentimiento de culpa. Mi niña, espera. Toriel llamó, lo que ganó la atención de la niña. Entiendo lo que tratas de hacer, pero por favor, vuelve. El subsuelo es un lugar peligroso, más para una niña como tú. Están alimentados de sueños y esperanzas, nada ni nadie los podrá detener. Sé que no he sido la madre perfecta, pero te prometo que todo irá a mejor. Aún hay tiempo. La niña no miró a Toriel. Se quedó estática, la mirada gacha y los hombros subidos. Sus puños parecieron esforzarse en estrujar sus pequeñas manitos para contener todo lo que había en su interior.
similar a los movimientos de un caracol, Marnie giró su pequeño cuerpo y avanzó con 2 palos de madera que reemplazaron sus piernas a la salida de las ruinas. Por favor, Marnie. No puedo perder otra hija así. Marnie quedó petrificada, ligeros temblores y sollozos apenas sonoros estrujaron en todo su ser. La manifestación de su alma hizo acto de aparición, envuelto en la mano de la niña que buscó su calor para ganar fuerza. Marnie se volteó, confronta la figura de la guardiana de las ruinas, de la persona que la salvó hasta ese momento y que tuvo la preocupación de una madre, una que nunca tuvo. Perdón por arruinar la tarta de caracoles. Perdón por robar el cuchillo de tu hija. Perdón por hacerte daño. Perdón por no obedecerte. Perdón por ser una mala niña. Perdón por envolverte en baba de caracol. Perdón por no estar agradecida con lo que tengo. Perdón por no hacer lo que me pides. Tengo tantas cosas por las que decir perdón, no sé cómo empezar. Me has dado mucho, mucho, y estoy muy agradecida con todo. En verdad. Marnie levantó la vista, con su vestido empapado en agua y su nariz llena de mocos salados. Toriel no forcejeó más, su atención fue envuelta en esa pequeña niña con un corazón de un cielo que el subsuelo no ha logrado conocer. No sé cómo hacer más corto lo que siento, pero sí sé algo que grita el alma que está dentro de mí. Perdón por no ser la niña que esperaba que fuera. Toriel abrió mucho los ojos, demasiado que Marnie pensó que la dejaría ciega, pues las cuencas no lograron contener tal grado de sorpresa. Mantuvo la mirada por varios segundos, una eternidad relativa que ninguna pudo captar, pues se demoró tanto que Marnie dejó de respirar por la nariz y la baba alrededor de Toriel se volvió frágil y quebradiza. ¿En serio ansias tanto volver? Toriel preguntó con calma, fuera del tono autoritario y firme con el que ejecutó sus potenciales ataques. Marnie asintió con la cabeza. La guardiana apartó la vista un segundo. Con la movilidad recuperada, se sentó sobre sus piernas y meditó todo. Su tenue respiración fue todo lo que la sala escuchó durante un minuto entero. Yo soy quien debe disculparse. La verdad es que no soy tu madre. Las extraño, a mi niño, a mi niña, mi auténtica niña. Los recuerdo todos los días. Es por eso que visito la cama de flores todos los días, eran las favoritas de ella. Un dejo de nostalgia, así es como consideró Marnie esos momentos en que las miradas perdidas y las sonrisas de añoranza envolvieron a una persona mayor. Eso habría sido su descripción si hubiese podido mantener su vista en el monstruo frente a ella. Sin embargo, ella ya no tenía la fuerza para mantener su cabeza en alto. Mi niña, no puedo retener la voluntad de tu alma. Grita con tanta fuerza como cientos de monstruos, e incluso si vuelves, todo lo que pensarás es en volver. Toriel concluyó, no para Marnie en sí, sino para sí misma. Me aislé del mundo para proteger a los tuyos. Supongo que no puedo hacer mucho por aquellos que no desean ser salvados. Toriel retiró el resto de la baba y se incorporó en su regia apariencia. Marnie ni siquiera la notó pues sus ojos quedaron tan irritados que la esclerótica de sus ojos cambió de blanco a rojo. Una gentil mano la rodeó por completo, con una sonrisa solemne y unos ojos de derrota. No te detendré. Continúa por ese camino. Toriel peinó el cabello de la niña con gentileza, su larga pata provocó un gran desorden al punto que la cinta de su cabello se aflojó un poco. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, te querré por siempre. Si tienes miedo de lo que encuentres en el exterior, aún tienes un hogar al cual regresar. Yo te protegeré. El llanto de Marnie se intensificó aún más. Ni siquiera sus pies pudieron mantenerse de pie. No fue merecedora de tal amabilidad, y aún así fue recibida con los brazos abiertos. Al final, todo el subsuelo respiró la tristeza que el pesado eco del llanto de una niña dejó en su aire, lo suficiente para que la primera hoja del árbol rojo cayese sobre el suelo por primera vez desde su plantación. Marnie se alistó con algunas cosas en el hogar. En realidad fue solo el mínimo indispensable y las cosas que Toriel le ofreció. Pudo haber tomado más, pero no se sintió cómoda con eso. Ya fue bastante bajo todo lo que ocurrió, no quería pensar en las consecuencias de continuar con su egoísmo. Con una pequeña mochila de viaje, la niña se paró a las grandes puertas de la runa delta. El aire se tornó algo frío y el agarre en los brazos del morral fueron su soporte vital. Incluso si Toriel la acompañó en todo el trayecto, ninguna terminó por decir una palabra. Marnie no deseó que eso terminara así. ¿Qué estás haciendo? Toriel preguntó.
El perfecto peinado de la niña fue deshecho al retirarse la cinta roja de su cabello. Con pequeños pasos, se acercó al monstruo cabra y ofreció el pequeño listón como una ofrenda. No tengo mucho, y tú me has dado demasiado. Sé que no se compare nada de lo que me has ofrecido, pero espero que esto compense un poco. Con una dulce sonrisa, Marnie ofreció su cinta a Toriel, que la tomó entre sus manos como si fuese una reliquia delicada. A veces una persona no se da cuenta de lo valioso que son las cosas que le confían a otros. Esto, mi niña, no se compara con nada de lo que me has dado. Marnie quiso objetar. Esa cinta no llenó su barriga, ni la cobijó sobre grandes sábanas. No lo hizo solo por el sentimiento de que no era lo adecuado. Es por eso que decidió asentir como si entendiese lo que la señora Toriel dijo y continuó hasta la puerta. Sin embargo, un pequeño momento de vulnerabilidad, o sencillamente al reconocer lo que estuvo a punto de hacer en ese instante provocó que Marnie saltara para dar un gran abrazo. Claro, comparada con Toriel no era más que una pulga, pero la sensación fue tan reconfortante que le dio una fuerza renovada. Me cansé de decir perdón. Muchas gracias por todo lo que has hecho por mí. Toriel cubrió el pequeño cuerpo de la niña con una mano, y la otra se hundió sobre su boca que se agitó casi sin control, aunque se apagó al ver el cuerpo de la pequeña niña rubia alejarse de la puerta. Le prometo que algún día le traeré las pequeñas flores. ¿Flowways? Toriel preguntó. Sí, así fue que decidí llamarlas. Flores. Con una brillante y melancólica sonrisa, la niña abrió las puertas de las ruinas. El breve rastro de luz se esfumó tan rápido como apareció. Toriel fue de vuelta a la oscuridad, aunque esta vez una pequeña dicha de luz iluminó su reservado corazón. Así que Flowey. ¡Qué nombre tan infantil! Toriel regresó a su hogar con una sonrisa. Marnie continuó con su viaje a tierras desconocidas. Hasta el día de hoy, las puertas de las ruinas no volvieron a ser abiertas por la niña de cinta amarilla. Continuará. Espero que les haya gustado el capítulo. Lamento el uso de imágenes de inteligencia artificial para el video. No soy buen dibujante y tampoco tenía tantas alternativas para representar las emociones de la protagonista. De todas formas, espero que no sea un impedimento para disfrutar el contenido. La próxima semana subo la siguiente parte de Capitán Tsubasa contra Blue Lock. Relajen las antorchas. Si les gustó el video, porfa, regálenme un me gusta. Si el contenido que hago les atrae, compártanlo a sus amigos. Yo soy Radiofix. Nos vemos, hasta la próxima.